Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de la Eucaristía como sacrificio. Hay cuestionamientos acerca de que si la Eucaristía es un sacrificio y que por qué en la iglesia se repite este sacrificio de Cristo en la cruz a diario. Es uno de los cuestionamientos. Y otro de los cuestionamientos es de que si Jesucristo realizó en la última cena el sacrificio de su muerte, ¿cómo es posible que luego realizó otro sacrificio en la cruz? Ahora vamos a hablar un poco de esto y vamos a despejar algunas dudas. Entonces vamos a decir que la palabra sacrificio viene del latín que significa sacrum facere o sacrificium, que equivale a decir hacer algo sagrado a Dios, y lo sacralizó. En su última cena, Jesucristo instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Jesús ofreció aquella misma noche en el cenáculo el mismo sacrificio que iba a realizar pocas horas más tarde en la cruz del Calvario. Con anticipación, Jesucristo se entregó por todos los hombres bajo las apariencias del pan y el vino. Esa misma noche, Jesucristo también instituyó su propio sacerdocio, estableciendo así el orden sacerdotal de la iglesia. Lucas 22:19 nos dice: haced esto en memoria mía. Esto es imperativo, esto es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice la Real Academia Española acerca de lo que significa sacrificio. Como ya dijimos, sacrificio viene del latín que significa sacrificio. Es a la vez, vamos a ver 4 conceptos. 1, ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. 2, acto del sacerdote al ofrecer en la misa el cuerpo de Cristo bajo las especies del pan y vino, en honor de su eterno Padre. 3, matanza de animales, especialmente para el consumo. 4, matanza de personas, especialmente en una guerra o por una determinada causa, por ejemplo, en una revolución. De la definición 1 tenemos claro que es, en este caso, la ofrenda es el mismo Cristo, pero que se da según la definición 2. Como vimos, 4 definiciones de la Real Academia Española. ¿Cómo entonces es que se llama tanto la misa como la cruz sacrificio y a la vez no ser diferentes, sino el mismo sacrificio? Vamos a ver realmente esto y hacer una diferencia. El término sacrificio del Antiguo Testamento representa un sinnúmero de ceremonias en donde el elemento común es el derramamiento de sangre y muerte de un animal. Según la Enciclopedia Católica, esto obedece a un modo de sustituir los sacrificios humanos muy comunes en otras religiones antiguas. El ofrecimiento de la sangre de una bestia en lugar de una vida humana tuvo su origen en la profunda idea de sustitución, o sea, sustituir, y tuvo su justificación en las metafóricas referencias proféticas al único sacrificio vicario ofrecido por Jesucristo en el Gólgota. Esto lo vemos, por ejemplo, en Levíticos 3:1, que nos dice: si su ofrenda es un sacrificio de comunión, si lo que ofrece es vacuno, macho o hembra, ofrecerá ante Yahvé una res sin defecto. Pero Cristo quitó estos sacrificios y dijo que a cambio quería misericordia. No quiere sacrificios, como nos dice Mateo 9:13. Entonces Cristo vino a ser el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista en el Evangelio de San Juan capítulo 1 y versículo 29. La cita que nos objecionan es Hebreos 10:12, que dice: por el contrario, ofreció por los pecados un único sacrificio y
y se sentó para siempre a la derecha de Dios. ¿Cuál sería la razón bíblica si la Biblia dice que Cristo hizo un solo sacrificio y no se podría volver a hacer? Si nos vamos a lo que es Primera de Corintios en el capítulo 11 y versículo 26, el apóstol San Pablo, hablándonos de la Eucaristía, el sacrificio de Cristo, nos dice: así pues, cada vez que coman de este pan y beban de la copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Por eso el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que es la Santa Eucaristía, se va a realizar hasta que Cristo vuelva. Hasta que Cristo vuelva. Por eso es que la iglesia lo hace todos los días. El único día que la iglesia no hace el sacrificio de Cristo en la cruz es el Viernes Santo, cuando Cristo mismo hace este sacrificio en la cruz del Calvario. Vamos a ver qué nos dice el catecismo acerca del sacrificio de Cristo. El numeral 1362 dice: la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo. La actualización, esa actualización es el mismo sacrificio, no es otro, ni se repite, sino que es el mismo sacrificio que se actualiza. Por eso dice la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio, En la liturgia de la iglesia, que es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, recordémoslo, en todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anamnesis o memorial. Esto significa anamnesis, es memorial con sacrificio. El 1363 nos dice: en el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. De esta manera, Israel entiende su liberación de Egipto cada vez que es celebrada la Pascua. Los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. Ahora vamos a leer qué nos dice el numeral 1367 del Catecismo de la Iglesia Católica. El sacrificio de Cristo, el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. No son dos, no son tres, no son cuatro, sino que es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Un único sacrificio. Es una idéntica la víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, la que se ofrece a sí mismo. Entonces, sobre la cruz, solo difiere la manera de ofrecer. En este divino sacrificio que se realiza en la misa, este mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera no cruenta. Este sacrificio es verdaderamente propiciatario, o sea, es de expiación. Entonces, el 1368 nos dice: la Eucaristía es igualmente el sacrificio de la iglesia. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza con él. Ella se ofrece totalmente, se une a su cabeza, a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración, su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Recordemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, como nos dice Colosenses 1:18. Vamos a ver qué nos dicen los evangelios. La última cena tuvo carácter sacrificial. Vamos a ver si esto es cierto y qué nos dicen realmente los evangelios. El evangelio de San Mateo nos dice: beban todos de ella, o sea, la copa de vino, porque esta copa de vino es mi sangre, la sangre de la alianza que se derramará por muchos para la remisión de los pecados. Esto nos dice Mateo 26, 27 y 28. La cita de Mateo conecta la última cena con el sacrificio en la cruz, pues la copa que beberán los apóstoles en la cena es la sangre que se derrama por el perdón de los pecados, y esa sangre se derrama es en la cruz del Calvario, como nos dice Primera de Pedro 1:19, y nos obtiene el perdón de nuestros pecados. ¿Qué nos dice San Lucas?
Lucas dice, y tomando el pan, dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, el pan que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19. Esto es en cuanto a la versión Reina Valera. Así que vimos que en la última cena fue una Pascua. La Pascua de Cristo. Jesucristo es el Cordero inmolado. Israel, para recordar el éxodo, o sea, la salida del pueblo de Egipto, de la liberación de Egipto, celebraba la Pascua con un cordero. Cristo es nuestra Pascua, es el Cordero inmolado. Por eso Jesucristo es un sacrificio, es un cordero sacrificado, es el cordero inmolado en la cruz por el perdón de los pecados de todos los hombres, no de unos pocos, sino de todos. Por esto, este sacrificio de Cristo es de carácter expiatorio, porque es por el perdón de los pecados. Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por ese sacrificio nosotros obtenemos la redención de nuestros pecados. Ese sacrificio de Cristo es el que nos reconcilió con el Padre y el que nos perdonó de todos los pecados. La sangre de Cristo derramada en la cruz es la que nos liberó de nuestros pecados y nos dio la salvación eterna. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.